Dios les bendiga a todos. Qué bueno que van a estar por acá. Mientras tanto, que se van conectando y van compartiendo. Hazle llegar a todos este tiempo. Compárteles este video. Va a ser algo bien sencillo, algo corto, pero que no debemos de dejar pasar. Es un tiempo en donde quiero ministrar a tu vida. Quiero hablarte acerca de la meditación y de tener hechos. Hemos estado orando desde finales del año 2024 y escuchando la voz del Espíritu mientras el Espíritu nos guía para nuestra congregación, nuestro caminar, ir en pos de una conquista, un alcance mayor y una expansión del reino de Jesús a través de nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos hablaba para este primer momento de este mes de enero, estar toda la iglesia vinculado en pos de una meditación en la Escritura y una oración constante por el alcance de las vidas. Por eso es que le he puesto a esta reflexión: meditemos y tengamos hechos. Hay una gran diferencia entre el acto de solamente meditar y la acción como tal de tomar una decisión de ver al Maestro obrar a través de nosotros. Este es el tiempo del Espíritu. Ese es el momento en que el Señor, a través de su Espíritu Santo, está influenciando a la iglesia de los últimos días a salir y a pregonar las buenas nuevas del Evangelio. No un pregón de palabras solamente, sino con acciones, no solamente de hechos, de milagros, de sanidades o de liberaciones, sino todas respaldando la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que cada uno de los hermanos, héroes de la fe, la iglesia de manera general del primer siglo, estaba marcada por alguna característica específica. Y una de estas características específicas era que la iglesia no solamente meditaba o sanaba o predicaba, sino que exponían la palabra de Dios, exponían el mensaje de salvación de Jesucristo, exponían el mensaje del evangelio del reino, no solamente de que los pecadores les fuera pregonada las buenas nuevas, no solamente que los enfermos fueran sanados, no solamente que los endemoniados y oprimidos por el diablo fueran libertados, sino se les exponía todo el compendio en Cristo de todo lo que Jesús había hecho. Por eso nosotros en este tiempo, la iglesia, Jesús es el Rey de Cuba, está en La Habana, está específicamente ubicada, está conectada al Espíritu Santo, y vamos a arrancar este año 2025 volviendo realmente a ser una iglesia espiritual, ser realmente dados al Espíritu, como dice la Escritura. Jesucristo era un hombre espiritual. Jesús, siendo Dios, nos moldeó todo lo que debíamos de hacer. Jesús no tomó una sola decisión en su ministerio, en su vida, sin realmente estar conectado con el Espíritu. Y eso es algo que queremos hacer. Pero Jesús es el equilibrio perfecto entre la palabra, toda la exposición de lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, y Él como el cumplimiento en el Nuevo Testamento, entre el equilibrio de lo que había dicho Dios a través de la Torá y lo que Él estaba demostrando del cumplimiento de la Torá. Después de Jesús, cada uno de los apóstoles equilibraron lo que debía de ser tanto el Espíritu como la palabra, y esto lo podemos ver bien claro en el discurso de Pedro cuando están hablando acerca de la iglesia y la necesidad de repartir la comida a las viudas. Pedro le dice: no es digno del Señor, no está bien que nosotros abandonemos el ministerio al que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a la oración y fuimos llamados a la predicación de la palabra, a la exposición de la palabra. Y esto es un equilibrio perfecto que da cada uno de los apóstoles, y tenemos que tenerlo en claro. La iglesia universal de Jesucristo en este año 2025 debe de entender que debemos de volvernos una iglesia equilibrada, una iglesia no en el medio, no neutra, no tibia, sino una iglesia caliente, una iglesia encendida por el fuego del Espíritu Santo. Y es que el fuego del Espíritu Santo te va a llevar a exponer la palabra de Dios, y Él va a confirmar lo que prediquemos a través de milagros, de prodigios y señales. Por eso, quiero invitarte a ir rápidamente al libro de los Hechos, libro en el cual vamos a estar meditando todo este inicio de enero. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el apóstol Lucas, es decir, el evangelista Lucas, le está hablando a Teófilo
una persona que está recibiendo pues todo el mensaje del Evangelio, es alguien cercano a Lucas, es una persona que sencillamente él está explicando todos los hechos para que conociera la historia del cristianismo. Y cuando vemos ahí en Hechos capítulo 1, vemos el último momento donde Jesús le habla a sus apóstoles, y lo vemos acá en Hechos 1 del 6 hasta el 10, y quiero que lo veamos y lo leamos rápido. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cuando Jesús había terminado humanamente de decir todo lo que tenía para sus apóstoles, recordándoles que no era el designio, no era la voluntad del Padre, no era la asignación para la iglesia, el comprender si era el momento en donde Dios restauraría el reino de Israel, sino más bien comprender de que estábamos siendo llamados a un nuevo reino y a un nuevo nivel. Jesús les dice: no les toca conocer la potestad del Padre, las sazones que Él ha guardado para Él, sino que ustedes van a recibir poder. El Padre enviará por causa de mí a uno semejante a mí, uno que es uno conmigo, el Aios, el Paracleto, para que ustedes puedan serme testigos en toda la tierra. Cuando vemos esto, ellos meditaron en la palabra. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver claramente en el capítulo 2 de los Hechos. Cuando estamos en el capítulo 2 de los Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La realidad, y quiero que entiendas esto, mientras vas compartiendo, le das like, me encanta, comentas y demás, quiero que lo vayas entendiendo. ¿Cómo sabemos que meditaron? ¿Cómo sabemos que ellos estuvieron esperando en las palabras de Jesús? La palabra meditar es sencillamente el verbo que define la acción de quedarse quieto, reflexionar, analizar, poner en peso, en balanza todo lo que se ha estudiado, se ha oído, se ha recibido de parte de alguien o acerca de algo específico. Los discípulos de Jesús, los 120, que después en Hechos 2 nos damos cuenta que quedaban, que estuvieron en el aposento alto, que fueron los primeros que recibieron el bautismo en el Espíritu. De estos 500 testigos que estuvieron en el monte de la Ascensión, que Jesús les habló estas últimas palabras que vimos en Hechos 1, del 6 al 10, estas personas, solamente 120, mantuvieron enfocados y meditando específicamente en lo que se estaba diciendo. Un saludo para Lourdes García, gloria a Dios que pueda estar acá recibiendo esta meditación, esta reflexión. Le insto a que usted la comparta y que la pueda poner por obra. La meditación de la palabra es una práctica espiritual básica que nosotros tenemos que tener todo el tiempo en nuestra vida. Fundamentarnos sobre la palabra de Dios. Meditar no es solamente el acercamiento formal de ir todos los días a leer la Biblia. Eso es algo que es básico para todos nosotros, pero el acto de meditación es literalmente en todo el momento o en la mayor parte del tiempo o el tiempo destinado para meditar, en reflexionar, sopesar y analizar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando los discípulos escucharon a Jesús, tenemos que entender que ellos no estaban meditando en la Torá, en el Antiguo Testamento. Ellos estaban meditando en las palabras del Mesías. Ellos estaban analizando todo lo nuevo que el Mesías había dicho, pues ellos ya conocían la Torá y que Jesús era el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y ellos meditando en esto, escucharon sus palabras. Jesús les dijo: ustedes van a recibir poder para ser testigos. Por tanto, me imagino que los 120 reunidos estaban orando a Jesús, porque ya Jesús les había enseñado: oren al Padre en mi nombre y el Padre os lo dará. Porque todo lo que pidierais orando en mi nombre, les será dado. Asimismo estaban los discípulos ahí meditando, y mientras meditaban oraban, porque el acto de la meditación debe llevar consigo un acto de oración.
Pues la meditación es haber reflexionado en la palabra, pero al mismo tiempo, ¿quién nos puede revelar la palabra sino el Espíritu Santo? El único capacitado sobre la tierra para revelar las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre, ningún maestro, ni por don de ciencia, ni por don de sabiduría que un hombre pueda fluir. Tienes que entender, el Espíritu Santo es el que activa los dones, el Espíritu Santo es el que revela los misterios y Él, según Juan capítulo 14, es el que nos recordaría todas las palabras que Jesús nos habló, el que nos guiaría toda la verdad. Y en Juan 16 nos dice que Él no hablaría lo suyo propio, sino que lo que oyere del Padre, eso nos lo haría saber. Y esto es algo bien específico que Dios nos revela. Y en esta mañana te lo doy como una clave para que puedas caminar en todo enero, en todo este año, si lo practicas de una forma constante, en el poder sobrenatural de Dios. Después de la meditación de los discípulos, ellos estaban meditando en lo que Jesús les había dicho y al mismo tiempo orando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. La meditación te tiene que llevar a un hecho. Nadie puede meditar en la palabra de Dios y solamente quedarse ahí, pues se quedaría desequilibrado, se quedaría incompleto. Mientras que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y la llevamos a la acción por la influencia del Espíritu, por la inspiración del Espíritu Santo, nosotros entonces tenemos los hechos que describe la palabra de Dios. Hay muchas personas que hoy por hoy están dudando, sí, gloria a Dios, así mismo, solo el Espíritu Santo, Anthony Leza. Saludo para ti, mi hermano, qué bueno, estaba viendo por ahí al niño, un saludo para ti, para tu esposa en el Uruguay. Nosotros tenemos que entenderlo bien claro. Lo que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios es por el Espíritu Santo de Dios. Lo que nos lleva a compartir y a entender las palabras que el Señor nos ha hablado es el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos que en este tiempo cuestionan la palabra de Dios. Otros muchos que han leído la Escritura y que no son impactados lo ven como un libro de historia. Quiero decirte algo. Si te ha sucedido esto, solamente hay un faltante en tu lectura de la Biblia. Hay un faltante total, radical, y que es la piedra angular de toda la Escritura. Tienes que pedirle a Jesús que te revele su verdad. Si Cristo no se te revela, las Escrituras estarán selladas. En el libro de Apocalipsis vemos ahí, Apocalipsis 5, que dice que Jesús es el único digno de tomar el libro y desatar los sellos. Y aunque tal vez se refiera por algunos escatólogos a los sellos finales del arrebatamiento, del momento del juicio sobre las naciones del mundo, quiero que entiendas algo. Jesús es el único digno, Jesús es el único que nos puede revelar sus palabras. Por eso es que Jesús les dijo bien claro a los discípulos y les decía, a ellos les hablo en parábolas, mas a ustedes les hablo simple, claro, para que todas las cosas las puedan entender. Ya llegó el tiempo en que Jesús habla simple y podemos escucharlo y entenderlo a través de su palabra. Y tienes que entenderlo. La meditación sin oración no es nada. Solamente estás pensando en tu humanidad. Pero cuando tú sumas a la meditación de la palabra la oración, esto es un componente, una fusión, un fundamento ejemplar que Dios va a utilizar para transformar tu vida. Y después de que nosotros meditemos, oremos, por causa de la oración y la meditación, hay una influencia fuerte del Espíritu Santo a llevarnos a cumplir la palabra de Dios. Nos va a llevar a salir. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos ahí en Hechos, cuando dice que ellos estaban reunidos unánimes y juntos, haciendo lo que Jesús les había dicho, porque en pocos días recibirían el poder. Ellos comienzan a recibir algo sobrenatural. Ellos no lo esperaban. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Tenemos que entender esto. Ni aún el mismo Cristo sobre la tierra decidió principar su ministerio sin haber recibido el Espíritu Santo y sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los hechos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es que solamente tú obres en lengua, porque hay algunos que se quedan solamente en el carisma,
en el momento del hablar en lengua, y pudiéramos decir como el apóstol Pablo, si solamente hablas en lengua, si no tienes el amor, pues eres literalmente como un objeto vacío que está retiñendo, que está sonando. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita, el orar en lenguas, el tener la llenura, el bautismo del Espíritu nos capacita para ser testigos, pero no antes. Jesús no actuó en su ministerio antes de haber sido lleno del Espíritu. Por eso vemos un capítulo de Juan en donde nos dice claramente, de Mateo, en donde nos dice claramente que Jesús, guiado por el Espíritu al desierto, entró, ayunó 40 días y 40 noches y era tentado por el mismo diablo. Y dice después, y salió en el poder del Espíritu. Hay dos cuestiones diferentes. Tú puedes tener al Espíritu de Cristo por haberlo recibido como Señor y Salvador, pero eso no significa que puedas manifestar los hechos que dice la palabra de Dios. Solamente cuando tú has meditado, has orado y has recibido la llenura del Espíritu Santo es que puedes actuar como un testigo de Jesucristo. Y aquí es donde vienen los hechos. El libro de los Hechos está descrito por Hechos de los Apóstoles, pero hay algunos eruditos, y yo comparto este criterio, que debiera de ser llamado libro de Hechos del Espíritu Santo, porque literalmente nos damos cuenta que cada uno de los apóstoles, en ninguno de los momentos que describe o que hablan acerca de los hechos que vivieron, narran su acción como humanos, sino narran por la dirección del Espíritu Santo el cumplimiento del ministerio, del anunciamiento y la redención de este mundo a través de ellos. Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, cada uno de los apóstoles, Bernabé, Silas y de los hermanos que están inmersos directamente en la Escritura, que se refleja en el libro de los Hechos, todos, absolutamente todos, siempre inician o siempre dan una descripción narrativa de que por el Espíritu de Dios fueron movidos o guiados a hacer algo. En este 2025 tenemos que romper con la unilateralidad de tener al Espíritu Santo. Hay muchas personas que trabajan ambiguamente con el Espíritu. Tú y yo tenemos que volvernos uno con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser totalmente dependientes. Tenemos que morir a Alexis y a cada uno de los nombres de las personas que están viendo este video. Este mensaje es específicamente para ti. Meditemos y tengamos hechos. Meditar nos va a llevar a orar, y el orar en la llenura del Espíritu nos va a llevar a manifestar los mismos hechos que Jesús manifestó. Y mayores obras harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Tú y yo hemos sido facultados por la presencia del Espíritu para ser llenos de Él y obrar en las mismas obras que Jesucristo obró. En esto van a conocer que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero ¿cómo tendremos amor si no tenemos al Espíritu? La palabra de Dios nos describe en Romanos de que por cuanto el Espíritu fue puesto sobre nosotros, Él derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando el Espíritu desciende sobre tu vida, entonces eres lleno del amor de Dios. Ahora mismo en esta hora, oro por ti para que si no tenías ese amor, puedan ser abiertos los ojos de tu entendimiento. Todo espíritu de estupor, todo lo que ha venido de parte de Satanás o de la doctrina falsa del diablo y de este mundo, todo atadura espiritual, todo espíritu de estupor, espíritu de Grecia, fortaleza mental, todo pensamiento contrario a la mente de Cristo sea atada, ahora destruido, encarcelado y llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Y que tú puedas recibir esto. Primero, sé lleno del Espíritu Santo en tu corazón. El amor del Padre sea derramado ahora sobre ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que puedas comprender y vivir verdaderamente lo que Jesús ha desatado, lo que Jesús ha conquistado por medio de su sacrificio en la cruz y de su señorío sobre la iglesia, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Pero si tú, ahora en el nombre de Jesús, tú no habías sido bautizado con el Espíritu, oro al Padre en el nombre de Jesús para que seas tocado ahora por el Espíritu Santo. Comiences a hablar en nuevas lenguas, fuentes desde tu interior. Toda falta de santidad es arrancada. Todo pecado que te estaba atando es libertado. Eres libre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios ahora te toca, te llena en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Ibracamanso. Tu palabra dice, que mientras
Pedro predicaba y exponía la verdad del Evangelio sobre la casa de Cornelio, Dios mío, tú derramaste tu espíritu sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en lengua. Tu Señor, Dios mío, pone fuertemente en mi espíritu, Señor, una guianza y una dirección, Señor, para aquellos que están escuchando. Hay personas que están pidiendo y están clamando por el bautismo. Señor, tu palabra describe de que, Dios mío, predicado Felipe, Señor, Padre Santo, en Samaria. Dios mío, Padre Santo, Señor, mandó a buscar, Dios mío, Padre Santo, a los apóstoles, y fueron Pedro y Juan a orar, Dios mío. Dice que imponiendo las manos, ellos recibían la llenura del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Oro, Señor, Dios mío, para que tu iglesia ahora, los que están viendo y aún no han sido bautizados con el Espíritu, reciban ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea activado en tu interior. Comenzarás y manso que Mashem de leve seba obu con su tuman que leri usa manda. En el nombre de Jesús, comienza ahora a hablar en lengua. Sebra kaba sheteremen sorriba. En el nombre de Jesús sentirás sirve shemaika. Cómo fluye desde tu interior. Es algo que tú no puedes detener. Es algo que tú no puedes contener. Obra kaba baba sheterenikaya. Y con esto viene también sobre tu vida. Siento fuertemente sobre tu vida cómo el Espíritu te convence de lo que te rompe, rasga por completo lo que te había atado y te había impedido avanzar en santidad y en comunión con el Espíritu Santo, con Él. Que entiéndelo, la comunión con el Espíritu es lo que te va a llevar a los hechos sobrenaturales. Ahora, recibe la sanidad también con Sotoromon Saiba, en Sorreba Shima Kenderebe Seba. Toda enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús. Tiene que salir en el nombre de Jesús. En la cruz del Calvario, Él triunfó sobre todas las potestades del infierno. Él expuso todo lo que venía en contra nuestra. Él sanó todo. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús y entendamos. Obra Kamaesh. Oh Kababaishetamaya. Oh Kabababashekene. Siento fuertemente decírtelo de parte del Señor. Si no tenemos comunión, sobaika, si no tienes la comunión con el Espíritu, seguirás viviendo los mismos hechos. Tu locura manso reba shiva. Tú meditabas y decías, ¿cómo en mi 2024? ¿Cómo puedo ser mejor en el 2025? Entiende con lo que el Espíritu Santo pone. En la comunión conmigo, estará la victoria. Entendámoslo y comprendámoslo. Es tiempo de vivir los hechos sobrenaturales con el Espíritu Santo. Es el tiempo de que la iglesia ponga por obra la palabra. La palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta, decía Martín Lutero. Nosotros tenemos que ser edificados sobre esto. Para aquellos que están viendo, hay mucho denominacionalismo, hay muchas cosas que rompen el cuerpo, que están cercenando el cuerpo. Pero quiero que entiendan algo. La voluntad del Padre para este tiempo de la reforma del Espíritu es que nos hará volver a todos a una sola unidad. Y es una unidad en el Espíritu Santo de Dios. Fundamentada en la palabra de los apóstoles y profetas. Cuando hablo de los apóstoles y profetas, en todo lo que fue predicado en el Antiguo Testamento y en todo lo que fue predicado en el Nuevo Testamento. No hay ningún apóstol en la actualidad que tenga autoridad canónica. No hay mayor revelación que la de Jesucristo. Y es que toda revelación viene a revelar a Cristo. Desde el primer momento en donde Dios le habla a Adán y hace una primera cristofanía, manifiesta, dice que toma cordero, sacrifica un cordero y viste a Adán y a Eva. Donde antes habla acerca de que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Tenemos que entenderlo. Toda la revelación desde el primer momento manifestaba a Jesucristo. Tú y yo tenemos que revelar a Cristo. Tú y yo somos llamados a manifestar a Jesús. Entiéndelo. En enero nosotros vamos a estar orando fuertemente
por una intimidad en el Espíritu con el Espíritu Santo. Y a consecuencia de esto viviremos hechos sobrenaturales. Yo te animo, te insto a que participes también de esto. Todo el mes de enero, dedícatelo a leer la Escritura a partir de hoy. Lee el libro de los Hechos. Medita en el libro de los Hechos. Ora sobre la palabra del libro de los Hechos. Pide al Espíritu Santo que se revele lo que manifiesta el libro de los Hechos. Comparte también este video para que otros sean llamados y comisionados a esto. Y testifica. Ahí tienes mi perfil. Ahí nos puedes escribir, nos puedes testificar de lo que Dios hará. Estaré escuchando testimonios. Sé que será poderoso lo que el Espíritu Santo hará a través de ti y de mí. Pero entiéndelo. Cuando terminaron los apóstoles de ser llenos del Espíritu, después de esta escena que te describí, vemos más adelante en el versículo 14, cómo por el Espíritu Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra de Dios. No fue una predicación de que dice el profeta Isaías, sino dijo lo siguiente: varones, todos los que les estaban escuchando, te lo leo específicamente, versículo 14, inciso B, dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Ahí define lo que había sucedido sobre los apóstoles y después les dice, expone lo que dice el profeta Joel. Dice en el 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y comienza a describir todo lo que hizo Jesús. Y termina diciendo que el Señor, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El resultado de haber expuesto a Jesucristo como el Señor y el Salvador terminó en que la multitud cayó compungida. No prediquemos otra cosa. Jesucristo es el Señor, el único camino, la única verdad y la única vida. Solamente en Él está la esperanza. Solo Cristo es la solución. Solo Jesús puede salvar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, sino en el nombre de Jesús. Y esas señales, por la exposición del Evangelio, por la exposición de que Cristo es el Señor y el Salvador, vendrán sanidades, vendrán milagros, vendrán prodigios, pero sobre todas las cosas, vendrá arrepentimiento y conversión al Evangelio por todos aquellos que lo escuchen y que aún no le conozcan. Yo te insto a que compartas este mensaje también, pero no solamente que lo compartas. Tengamos tú y yo hechos. Vivamos el Evangelio de Jesucristo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro a Dios para que haya sido una bendición, para que lo puedas experimentar y para que también todos los que lo escuchen lo puedan poner por obra. Meditemos y tengamos hechos en el Espíritu Santo de Dios. Un saludo para ti, un abrazo fuerte en la distancia. A ti que no me estás viendo físicamente, pero que estás siendo bendecido por este mensaje, te pido por favor que lo compartas, que le des like, que le puedas dar una escritura, un pequeño mensaje. Tus mensajes nos animan y nos siguen edificando para la predicación y exposición del Evangelio, pero así también para que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Así que compártelo, suscríbete a nuestro canal si no nos sigues todavía en nuestras páginas de Facebook, dale seguir y también en nuestras páginas de YouTube. Te bendigo mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo viene pronto. Dios te bendiga. Un saludo fuerte desde Cuba.